pasa, Jimmy? ¿Aló, aló? Sí, ahí está. Bien, gracias, pastor. Casi me voy, ¿no? También. Bien, hermano, buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. ¿Están contentos de estar en la iglesia? ¿Amén? Bien, qué bueno, qué bueno. Ya, espero que sea un buen día para nosotros. Y hoy día estamos iniciando una nueva serie, ¿no? Ya se huele a Navidad, huele a panetón, el tren está allá afuera sonando, ya entonces hay todo, ¿no? Que está pasando este mes, algunos ya están decorando sus casas, tantas cosas que suceden. Entonces, estamos iniciando nosotros una nueva serie que está ya en pantalla, El Cristo de la Navidad. Estaba poniéndome a pensar casi en todas las ocasiones que me ha tocado predicar aquí en la iglesia, y gracias a Dios por esas oportunidades también, siempre está hablando de Cristo, siempre, 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 ¿no? Textos muy cristológicos. Y justo en la graduación de MEC en la mañana, la clase de Cristología dice que ha memorizado el texto que voy a predicar hoy día, Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Habrá algún valiente, aparte de Pamela, que quiera decir el texto completo de la clase? Ah, ya, está bien. Pero buen desafío, un buen reto, memorizar todo este texto. Entonces, les voy a pedir que vayan en sus Biblias ahí. Abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Ya, Filipenses 2. Todos ahí, por favor, Filipenses 2, versículos del 5 en adelante. Vamos a estar estudiando este pasaje esta mañana con la nueva serie Cristo y la Navidad. Estaba estudiando, hermanos, este texto muy desafiante, realmente muy interesante también. Es un texto sumamente cristológico. Hay mucho también que se ha dicho de este texto, ¿no? Normalmente, cuando estudiamos en la teología, la kenosis, venimos a Filipenses capítulo 2. Pero tenemos también al mismo tiempo que ver nosotros qué es lo que nos está enseñando Pablo al mencionar este texto en especial. Vamos a ponerlo un poquito en contexto para que nosotros podamos entender bien esto. Bueno, este texto aparece en el libro de Filipenses y normalmente el tema de Filipenses, del libro por completo, es el gozo, la alegría, el regocijo, ¿no? Hay un texto en Filipenses donde Pablo dice, gócense, nuevamente les digo, gócense. Y esto es algo que se menciona constantemente en este libro, de tal manera que el tema principal del libro de Filipenses es el gozo que tenemos al tener a Cristo en nuestras vidas. Y esta carta también estaba dirigida para esta iglesia que se reunía en Filipos. Pero es curioso, ¿por qué? Porque el tema principal de la carta es gozo, pero los hermanos que se estaban reuniendo en esta iglesia parecía que lo estaban empezando a perder. El pasaje que vamos a estudiar muestra la humillación, o también podríamos decir una humildad escandalosa. Y parece que esta iglesia en Filipenses, por lo que podemos ver versículos más adelante, que era una iglesia que estaba empezando a perder esa sencillez especial, era una iglesia que estaba empezando a perder esa unidad, la cual debería ser una característica de una iglesia local, porque una iglesia dividida no avanza a ningún lugar, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando Pablo les habla de gozo, cuando hay una iglesia bonita, pero están teniendo problemas, y no voy a decir el nombre de las hermanas que aparecen en el libro, pero había este grupo de personas que estaba padeciendo por esto. Es, hermanos, en este contexto donde la unidad está por quebrarse, es en el contexto donde la sencillez se está perdiendo, es en el contexto donde el gozo parece que ya no es tan importante para ellos. En este contexto de iglesia local es donde aparece Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Entonces, por supuesto que tiene su lado sumamente teológico como la kenosis, pero también tiene su principal sentido en el contexto de una iglesia local.
Y vamos a leerlo. Filipenses 2, versículos del 5 al 11 dice, en NBI, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En Reina Valera dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. En el versículo 6 continúa diciendo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué bonitos textos, ¿no? No sé si Pablo estaba teniendo en mente todo lo que iba a generar a partir de estas palabras que está diciendo en este capítulo en especial, pero vuelvo al primer punto. ¿Qué es lo que ha ocasionado para que el apóstol diga este texto tan interesante y bonito? La fragilidad de la unidad de una iglesia, la debilidad de su gozo y también esa cualidad en particular, la sencillez en una iglesia. Lo que estaba pasando es que estos hermanos estaban peleándose por cosas que no deberían. Y es ahí donde Pablo dice, un ratito, tú has dicho que tienes el gozo del Señor, tú has dicho que eres cristiano, ¿por qué en tu vida hay otras características que no deberían ser la de un hijo de Dios? Más bien, empieza él a decir en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser la de Cristo Jesús. Y en este mes, hermanos, de diciembre, en el calendario litúrgico, aparece la fecha del Adviento, y el Adviento es una fecha donde en particular se recuerda el gozo, la unidad, la alegría, la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, en la tierra. Y es lo que nosotros también quisiéramos recordar junto a ustedes en estas fechas. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar en esta oportunidad, en este pasaje de Filipenses, es Cristo y su humillación. Cristo y su humillación. ¿Cuál es la verdad que yo quiero que usted esté recordando? Y no estaría mal que la pueda estar anotando en estos momentos. La verdad principal es que no hay exaltación sin humillación. Y vamos a mencionar por qué es que eso así al final, ¿ya? La verdad principal es que no hay exaltación sin humillación. Sin esto que Pablo está diciendo en Filipenses 2, incluso sería un poco difícil entender por qué Cristo hizo lo que hizo. De tal manera que este pasaje sí nos explica mucho acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, la verdad principal es que no hay exaltación sin humillación. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero es el siguiente. Jesús, hablando de él, ¿no? Él pensó en otros, no en sí mismo. ¿Ya? El primer punto es que él, hablando de Cristo, pensó en otros, no en sí mismo. Entonces, miren otra vez el texto, versículo 5, versículo 6. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Muy especiales palabras que está usando aquí el apóstol Pablo. Pero recuerden, lo que ha originado que el apóstol diga estas palabras es que había un poco de orgullo en esas personas, en nuestros hermanos, en ese tiempo, en la iglesia de Filipos. Y lo que miramos en el texto al inicio es de que Jesús, el Hijo de Dios, Colosenses habla de que Él es Dios mismo también, ¿no? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ya? Alguien como Él que ha gozado de esa gloria especial, que realmente en su vida, en la Trinidad, en la eternidad, todo era amor, no había nada de dificultades. Él es el que
no tenía que pensar por qué meterse en un problema, si es que lo queremos entender de esa manera, pero él decide, hablando de Cristo, no pensar en él, sino pensar en nosotros. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Si queremos nosotros ver el sentimiento, la acción más grande de Cristo, Él es el que ha venido a descender. El más alto, el inalcanzable, es el que ha venido a descender a esta tierra y ha tenido un pensamiento no por Él mismo, sino por los demás. Y esto es bien curioso, porque aquella persona que es bien misteriosa, muy religiosa en el sentido de que le gusta de alguna manera indagar en cada lugar de qué trata este pensamiento, de qué trata el otro pensamiento. Aquí, hermanos, tenemos una particularidad del cristianismo y del Dios de la Biblia. Porque si nosotros vemos el texto, dice, su actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Ya nos está hablando de un Dios más cercano. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios. Ahí hay una particularidad en especial del cristianismo, porque en todos los sistemas de pensamiento, en todas las religiones o en todas esas ideas donde existe una deidad, siempre es una deidad alejada. Siempre es una deidad que está alejada de la humanidad y que cuando se acerca a la humanidad, a veces es simplemente por un capricho, se quiere meter con las mujeres de la tierra o quiere hacer alguna maldad con los hombres de la tierra, o cuando esas deidades empiezan a venir a la tierra, es una mezcla de algo divino con algo humano y después lo metemos a la licuadora y sale las deidades que crean los hombres como un minotauro, ¿ya? Y todas las cosas que podemos ver nosotros en el panteón griego. Eso es, las deidades que las personas a veces creen o las características de los otros pseudodioses que existen. No lo puse en la diapositiva, pero quiero leer una cita de Paul Reis. Él decía, cuando Pablo dice no olviden, ¿ya? En todo este ancho universo y en todas las sombrías expansiones de la historia, nunca ha existido una demostración semejante de humildad servil como cuando el Hijo de Dios, por pura gracia, descendió a este planeta descarriado. Recuerden que nunca jamás Él lo hubiera hecho si fuera la clase de deidad que solo mira lo suyo propio. ¿Qué Dios se acerca a la humanidad? Y peor, cuando es una humanidad que está en desobediencia, que está pecando, que no quiere saber nada de Dios, ¿no? Si viene a nuestra mente Romanos capítulo 3, no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. ¿Qué interés puede tener una deidad para que busquen a personas así? No hay ninguna. Y aquí, como dije, es algo muy interesante y especial del cristianismo, porque Cristo ha descendido. Cristo ha descendido. Ya no es alguien que está pensando, ¿cómo puedo ampliar más mi reino? Ya no es alguien que está pensando, ¿cómo quiero hacer estas cosas solamente para mí? Sino es alguien que está pensando en otros. Y adivinen por qué ha descendido. No era para que sea el más famoso y tenga más popularidad, de que personas le conozcan más solamente por fama. Hermano, si usted está aquí y usted ha puesto su fe en Él, es porque Él ha descendido por la salvación de usted. Porque Él estaba bien en el cielo. En la gloria en donde ellos estaban, Agustín de Hipona decía, ¿cuál era la relación de la Trinidad antes de la caída? Amor. Es amor. Por eso el atributo más grande de Dios, aunque la santidad se repite en la tercera potencia, en el Antiguo Testamento, el atributo más grande y escandaloso que no se entiende es el amor de Dios. Y esta era la relación que tenía Cristo, el Padre y el Espíritu Santo antes de que todo pase, pero Él decide descender para salvarlo a usted. Ahí, hermanas, hay una gran diferencia de este Cristo que nosotros vemos en la Biblia. Ahora, descender no de cualquier manera. Él descendió de una forma muy especial.
llamó mucho la atención de la manera en que Cristo descendió. Pero en el primer punto es de que Él no consideró en ser igual a Dios. Es muy especial esto, ¿no? Porque más bien lo que nosotros vemos el día de hoy es que las personas aspiran a ser dioses o aspiran a ser semidioses o en su lógica aspiran a algo más en sus vidas. Aquí vemos a un Cristo que dice la Biblia en Filipenses 2 que Él siendo Dios no consideró ser igual a Dios. Es todo lo contrario. Cuando las personas quieren más reputación, Cristo nos enseña que Él deja eso para acercarse a nosotros. Mientras que las personas quieren llegar más alto, más alto, más alto, el que está en lo más alto es el que ha descendido a lo más bajo para salvar a su creación. Lo que vemos entonces de que cómo es Cristo, y como hemos dicho en todo este mes vamos a estar recordando acerca de la persona de Cristo y su encarnación. Ese Cristo que ha venido es alguien que no piensa en Él, piensa en otro, y es usted. Ha pensado en usted y por eso es que Él ha descendido. Pero vamos a ver algo más. En segundo lugar, es que Él sirvió a otros, no se sirve de otros. Eso es otra cosa que nosotros vemos en este texto. Muy especial, ¿eh? Ojo, les está hablando una iglesia. La iglesia les está diciendo, no pienses tanto en ti, en ti, en ti, en ti. Piensa en otro también. Eso es tu Señor. Eso es lo que le caracteriza a tu Señor. Por eso es que por la vida de Cristo en el Nuevo Testamento aparece esta expresión, los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, consúlense los unos por los otros. ¿Por qué? Porque Cristo no pensó solamente en Él mismo, sino en cómo puedo ayudar a los demás. Eso es la primera parte. Pero en la segunda parte es de que Él vino para servir, no para servirse de otros. Y al final de cuentas, si hubiera servido de nosotros, ¿qué hubiéramos podido nosotros aportar? Como decía alguien, lo único que nosotros hemos aportado a nuestra salvación es el pecado y probablemente no es un muy buen aporte. Pero Cristo vino a servir. Miren el versículo 7, Filipenses 2, versículo 7. Filipenses 2, versículo 7. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Muy interesante. ¿Alguien obligó a Cristo, hermanos, a hacer esto? ¿Qué dice el texto ahí? Dice, se rebajó de manera voluntaria. Lo que a veces aún los hijos de Dios es tan extraño de ver en ciertas circunstancias. Por eso es que Cristo es el modelo, siempre es el modelo. Por eso es que nuestra vida debería ser cristocéntrica. Por eso es que en el culto no se exalta y no se recuerda el nombre de los líderes, aunque les podamos tener aprecio, no son el centro ni siquiera del culto el domingo, es Cristo. Él siempre es el modelo. El texto dice, Él se rebajó de manera voluntaria. Significa que ni siquiera nosotros le hemos pedido ayuda. No le hemos dicho, ven Cristo, desciende del cielo, te necesito. Nosotros estábamos pensando, yo sí puedo solucionar mis problemas. Es lo que las personas siguen pensando el día de hoy. Nadie le ha dicho a Jesús, te doy una invitación, ven a la tierra por nosotros a salvarnos. Nadie, ni siquiera hubiéramos querido hacerlo probablemente. Por eso es que Él, de manera voluntaria, entendiendo el Cristo, que no hay otro más que podía descender. En la prédica de solo Cristo, yo había mencionado de que no importaría si es que un serafín moría crucificado en la cruz, de que daba lo mismo que un querubín o los 4 querubines probablemente hubieran muerto en una cruz cada uno por la salvación de nuestros pecados. Daría lo mismo si moríamos nosotros. Esto no iba a cambiar absolutamente nada. Entonces no se trata de quién desciende aquí o si es que podía ser otro el que descienda aparte de Cristo. El único que podía hacer esto era Él. Y dice en el versículo 7, se rebajó.
se rebajó voluntariamente. Hubiera podido bajar como alguien poderoso, si Él es poderoso. Hubiera podido bajar como alguien glorioso. Él tiene toda la gloria. Pero dice en el versículo 7, tomando la naturaleza de, interesante lo que pone NBI ahí, dice de siervo, de siervo. Entonces, Cristo en su mente diciendo, voy a bajar a la tierra, voy a descender, pero no voy a descender de cualquier manera, voy a descender como siervo. Pablo dice, Él tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Nunca vamos a poder entender este cambio, este sacrificio, o como los teólogos le llaman, la kenosis. No se puede. No se puede entender por el simple motivo que no podemos entender qué cosa se siente ser Dios. Hay alguien aquí que podría decir, yo he experimentado esto, pastor. Yo sé que se siente ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Yo sé que se siente. Habrá alguien aquí que diría, o en el mundo entero que diría, yo sé que se siente ser Dios y despojarme de eso. Nadie, absolutamente. De tal manera que cuando leemos este texto también estamos desafiados para este gran vacío que ha tenido Cristo en su vida y no venir como cualquier persona, sino incluso venir como siervo. Como siervo. Esto es algo difícil de entender, pero es algo que nosotros hemos podido ver. Por eso es que cuando Spurgeon estaba estudiando este texto, él dijo estas palabras: alabado sea su nombre. Se humilló y se humilló. Y cuando alcanzó nuestro nivel y se hizo hombre, todavía se humilló y se sigue humillando más y más profundamente. No podemos entender, hermanos, cómo se ha sentido el vaciarse de todas estas cosas, de lo que implica Dios, y venir como hombre en la tierra. Simplemente, quizás es como dice Spurgeon, se humilló y se humilló y se humilló y se humilló y se humilló. Por eso que para nosotros o para el cristianismo, la humillación o la humildad nunca es una virtud débil. Es todo lo contrario. Solo los fuertes deciden ser humildes. Es el débil el que está preocupado en mostrarle a los demás que es fuerte. La humildad difícilmente el mundo la va a aplaudir, y aunque a veces la quiere dentro de sus filas, no la puede tener. Para nosotros la humildad es algo especial, porque Cristo se humilló y se humilló y se humilló y se humilló. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. El Dios de lo más alto, el que tiene todo el poder, ha venido a esta tierra tomando una forma de siervo. Pero yo estaba recordando un poco esto, y también porque es diciembre, ¿no? El pastor dijo, ¿cuántos han decorado sus casas? Y si tú te vas a la plaza de armas, ahí miras tú un nacimiento, ¿no? Que se arma ahí. Creo que es de pajita, ¿no? Creo que es de pajita. Creo que en Yanaguara también. Estaba pensando en este texto de que Filipenses dice de que él ha descendido y ha tomado la forma de siervo, pero estaba pensando en el pesebre. ¿Imaginan el nacimiento en el pesebre? ¿Por qué no ha nacido en otro lugar? ¿Acaso no había otros lugares en ese tiempo de Jesús cuando él iba a nacer? Había otros lugares mejores. Ya estaban las antiguas maravillas del mundo, y un hombre como Herodes estaba preocupado en que su nombre figure en la historia por las construcciones que él hacía. O sea, de tal manera que sí, Jesús habría podido nacer en un lugar muy bonito, más cómodo, con más comodidades para su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Dios escoge que su hijo venga? Y hemos entendido de ser Dios a ser hombre
pero ¿por qué exactamente de que nazca en un pesebre? ¿Será acaso que Dios se equivocó en que Jesús naciera en un pesebre? Y para entender nosotros esto, hermanos, debemos ir un poquito a la cultura, ¿no? Pesebre, a la cultura de ese tiempo. Pesebre para nosotros es lo que vemos hoy día cuando arman un nacimiento, pero la evidencia arqueológica arroja de que no es eso un pesebre. Todos casi, la mayoría están de acuerdo en que un pesebre era un lugar donde comían los animales, una piedra labrada o quizás una madera de muy mala calidad donde ahí le echaban la comida a los animales. Era el pesebre, el pesebre se encontraba en los lugares donde había menos recursos, porque las personas que tenían sus animalitos solo podían construir especies de pesebres para darles de comer ahí. ¿Por qué nace ahí? ¿Por qué no nació entonces en otro establo con más posibilidades? Con un comedero diferente, como nosotros lo podemos conocer hoy. ¿Por qué nació ahí? Porque desde su nacimiento, lo que nos está mostrando Cristo es de que es un siervo. Es un siervo. ¿Se equivocó Dios? No. Su nacimiento definitivamente no es una apología al hedonismo. Quiero nacer en el mejor lugar. Él podía hacerlo. Tampoco al materialismo. Quiero el mejor lugar para hacer, el mejor colchón para el bebé. Tampoco al narcisismo. Miren dónde he nacido yo. El nacimiento de Cristo, hermanos, ya desde sus inicios está tan contrario a la cultura. No es una defensa ni al materialismo, ni al narcisismo, ni al hedonismo. Más bien, no se utiliza incluso lenguaje que sea difícil de entender, porque cuando vemos nosotros el texto en Mateo, en el nacimiento de Cristo, más bien lo que entendemos es tan humilde ese lugar donde nació Jesucristo. El pesebre, hermanos, es tan contrario a la cultura. Él, habiendo sido rey, pudo nacer en un castillo. Siendo dueño del mundo, pudo nacer en el mejor campo del mismo mundo que él ha creado. Siendo el dueño de todos los animales, hubiera podido escoger animales más gloriosos que lo acompañen probablemente en ese establo. Pero el pesebre refleja la humildad del siervo que es Cristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos. Mira cómo es tu Señor. Está recordando a Cristo, mira cómo es Él. No pensaba en Él mismo, Él estaba pensando en otro. Les está recordando, mira cómo es tu Señor. Él ha venido a servirte y desde su nacimiento incluso te está mostrando tantas cosas, pero a veces tú estás viniendo a la iglesia para ser servido y no para servir. Estamos a veces más preocupados en lo material, en la reputación o en el placer, cuando en realidad habíamos visto también en solo Cristo que el mayor placer que el hombre o el ser humano puede experimentar es tener y conocer a Cristo cada vez más y más y más y más. Si es que Cristo no nos satisface, no era Cristo el problema, éramos nosotros. Eso nos está enseñando Cristo. Esto es Cristo descendiendo a la tierra. Él no vino para ser servido. Mateo, Marcos y Lucas hablan de esto. En Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, aunque él merecía todo esto, él era digno de todo esto, dice, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro Señor. Por eso, la serie se llama, como nosotros hemos podido ver, el Cristo de la Navidad. Él es el centro también en estas fechas. Él nos sigue mostrando tanto con su forma de nacer, el lugar en donde nació y la decisión que escogió al nacer aquí. Ese es nuestro Cristo.
Vayan a Colosenses 2 del 13 al 15 en sus Biblias, por favor. Colosenses 2 del 13 al 15. Miren lo que Pablo está mencionando aquí. Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Sí, todos en el Nuevo Testamento, Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que se nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló públicamente al exhibirlos en su desfile triunfal. Lo que les está diciendo Pablo aquí es de que mira la forma en la que Cristo ha decidido venir, mira la forma en la que Cristo ha decidido morir y cómo es que ha tenido triunfo en todas las cosas que menciona este texto, los principados, las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es nuestro Señor. Alguien que ha venido a servir y de manera sacrificial. Más adelante, en el capítulo 3, Pablo dice que el servicio es un gozo. ¿Por qué? ¿Por qué ejemplo? Por el de Cristo en el capítulo 2. Esto es bien interesante y esto no es lectura griego, nada. Pero ustedes que han hecho su devocional de todo el Nuevo Testamento, pregunta Coquito. ¿Cristo alguna vez se ha quejado en el Nuevo Testamento? ¿Alguna vez él decía que quisieras tú tener la agenda de Cristo, hermano? Ya, a veces nos quejamos con nuestra agenda, ¿no? Pero imagínate la de Cristo. Siempre tenía tiempo para alguien. No sé cómo lo hacía, pero siempre tenía tiempo para alguien. Casi nunca era el que hacía esperar mucho a las personas. Gracias a Dios que él hizo eso, ¿no? Y no a los pastores. Ya, pues es otro tema, ¿sí? Entonces, pero Cristo se quejó. Nunca. Cristo es el ejemplo entonces también que el servicio es gozo, es privilegio, es una forma muy especial de adorar también a Dios. Si yo digo que quiero conocer a Cristo y me quiero parecer a Cristo y busco ser servido y no servir, o estoy escapando del servicio, hay algo con mi Cristo que no está bien. Hay algo con ese Cristo que tengo en mi cabeza que no está bien. Cristo nos muestra un servicio especial, de tal manera que nosotros también debemos mostrar ese servicio especial. Si tú vienes a esta iglesia y estás 1 o 2 años y eres del que termina el culto y no, parece que pasó el rapto, ¿no? Estamos ya, hermano, estamos pedidos, levantas tu mirada, ya no hay nadie. ¿Dónde está el hermano? Ya estás a 10 cuadras de aquí, ¿sí? Bueno, hermano, con todo el amor del Señor, si tú crees en Cristo, mira cómo es tu Señor. Si tú crees en Él, si Él te apasiona, si eres el modelo para tu vida, mira cómo Él buscaba servir y no ser servido. No solamente venía a escuchar un mensaje y ¡pum!, se iba. Sino es alguien que nos muestra con su vida que está buscando servir. Pero ya he sido lastimado, he servido, ya me han lastimado. ¿Que a Cristo no? ¿Todo el servicio de Cristo era bonito? Por ahí te voy recordando que uno de sus discípulos lo traicionó y otro siempre le daba la contra. Nadie quiere tener un discípulo así. Y Cristo, aún con todas las cosas que le estaba pasando, él no decía, es que me han lastimado, ya no quiero servir. Eso es el problema que estaba pasando en la iglesia de Filipenses. Y ellos, Pablo le dice, no vivan de esta manera. Ese no es su Señor. Su Señor no es así. Continuamos porque me están mirando un poco serios. Entonces, punto 3. ¿Sí? Versículo 8. Él se sacrificó por otros, no por sí mismo.
¿sí? Él se sacrificó por otros, no por sí mismo. El versículo 8 dice, al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente más allá de lo que nosotros nuevamente quisiéramos tener. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte, no cualquier muerte en ese tiempo, una muerte muy vergonzosa, es una muerte de cruz. Por eso, hermanos, la cruz no es el centro de derrota. La cruz es el modelo de victoria. Porque era Satanás el que pensaba, estoy matando al Hijo de Dios, le voy a mostrar que Dios está equivocado. Yo soy el que voy a ganar al final. Es lo que los enemigos estaban pensando, los romanos estaban pensando que iban a aniquilar el mensaje del Evangelio de Cristo, matándolo en la cruz, pero hoy día se habla de Roma como historia, pero se habla de Cristo como presente. Su muerte no es derrota, su muerte más bien es victoria. Él se sacrifica por otros. Y lo que te pide a ti no es morir cargando por el pecado del mundo entero en la cruz. Eso no nos pide, y gracias a Dios por eso. Porque sería imposible que nosotros podríamos hacer algo así. Él murió en una cruz para salvarnos a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué declaración de amor más grande quieres tener y aún así no lo quieres creer? Ya nos está diciendo Pablo, ha dejado la gloria del cielo. Ya nos ha dicho Pablo que ha venido y ha tomado naturaleza humana, y hemos dicho que es imposible que nosotros podamos entender eso. Dios vaciándose de sí mismo. Y ahora nos está diciendo que Él mismo ha ido de manera voluntaria a morir en la cruz. El justo por los injustos. Ese es al Cristo que recordamos en estas fechas. Ese niño que nació en un pesebre, siendo el dueño del mundo, nace en un lugar donde ni siquiera su mamá y su papá o su mamá eran dueños de ahí. Nace en un lugar donde probablemente le estaba pasando frío. Ese es nuestro Señor. Por eso es que más adelante en Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Hay humillación, pero luego hay exaltación. No hay exaltación sin humillación. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que probablemente para algunos había perdido, al final va a llegar un momento en la historia donde todas las personas le van a reconocer como Señor. No importa si es que no han puesto su fe en Cristo y no la van a querer poner, de igual manera van a reconocer que aunque yo endurecí mi corazón para ti, pero reconozco que tú eres Señor. Eso es lo que dice el texto de Filipenses. Toda la tierra, bajo la tierra, absolutamente todos van a reconocer, aún los que se habían equivocado y estaban tercos con su forma de ver a Cristo, van a reconocer, Él decía la verdad. Él es Jesús. Él es el Salvador. No hay nadie como Él. Y por supuesto su iglesia lo va a reconocer gozoso. Vamos a estar gozosos ahí diciendo, Él es nuestro Señor. Yo siempre he puesto mi fe en Él, siempre he creído en Él. Él es mi Señor. Va a llegar el día que va a suceder eso. Hermanos, esta es la peculiaridad de Cristo. Dime tú, ¿qué Dios que ha creado el hombre es así? ¿Qué libro de literatura griega o el que tú quieras ver ahora y abrir se parece a lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Qué Dios viene a un pesebre? Más bien nosotros, si hemos estudiado un poco de filosofía, los dioses vienen al Olimpo. Está Atenas ahí, edificios grandes donde están los dioses, pero ¿qué Dios viene a un pesebre? De manera tan indefensa. Es imposible.
Eso únicamente lo ha hecho Cristo. El sentir que Él tuvo, tú lo debes sentir. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, que no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo lo tengo memorizado en Reina Valera, así es que podemos hacer competencia después, ¿ya? Entonces, ese es Cristo, hermanos. Esto saqué del comentario de alta definición. Me gustó un poco la imagen, la puse ahí. Dice, Jesús se despojó de sí mismo, luego Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús se humilló a sí mismo, luego Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús fue obediente hasta la muerte, luego Dios dijo que toda rodilla se doble ante Él. Ese es Cristo. ¿Recuerdas la verdad principal? No hay exaltación sin humillación. ¿En dónde de los dos lugares quieres estar tú, hermano? ¿Eres un hijo de Dios? Creo que ya sabes qué es lo que debe ser una característica en tu vida. Entonces, para terminar, quiero que pensemos en esto. ¿Usted busca la humildad en lugar del orgullo en su vida? Usted está esta mañana aquí con nosotros y dice, yo soy cristiano. ¿Pero qué hay más en su vida? ¿Orgullo o humildad? ¿Qué es lo que usted puede ver y que los demás pueden ver? Porque su Señor se humilló. Se humilló. También quisiera que pensemos, ya estamos prácticamente fin de año. ¿Cuánto cada año busca parecerse más a Cristo? Ahora que se nos va este 2024, ¿tiene usted metas espirituales? Usted ha puesto en su lista de notas, ¿no? Terminar de pagar esto, construir el 5º piso de esto, pintar esto, comprarme un nuevo juego de salas. Tiene su lista y amén, es asunto suyo, yo no tengo que saber eso, es un ejemplo. Pero ha puesto como una meta, ¿cuánto me voy a parecer más a Cristo este año? ¿Cuánto voy a crecer en mi vida espiritual? ¿O siempre estoy que paso a las justas? Apruebo con 13 en MEC, ¿no? A las justas, que me han llamado hoy día domingo, yo pensé que no. Tiene usted que tener metas espirituales. Hablando de iglesia local, de familia y de matrimonio, ¿busca servir o ser servido? ¿Es usted el que reclama siempre por qué está así, por qué está así, por qué el otro? Si yo merezco esto, Jesús nos mostró, como hemos visto, que Él no vino para ser servido, sino para servir. También, hermanos, ¿huye usted del sacrificio? ¿Ha escuchado que en varones vamos a tener un tiempo de ayudar a niñas vulnerables? Yo no quiero hacer esas cosas, que lo haga otro. Háblenme del domingo y yo vengo. Han escuchado que los jóvenes van a tener un servicio especial o van a ayudar a Ciudad de Dios. Eso no es para mí. Háblenme de venir un miércoles y yo estoy aquí. ¿Huye usted del sacrificio? ¿O está dispuesto a que Dios cambie su zona de confort? Porque Cristo ha dejado todo para venir a la tierra y nacer en un lugar como en el que hemos visto. Y finalmente, hermano, continúa tomando su cruz cada día y negarse usted mismo. ¿O es algo que ya le está estorbando y usted no lo quiere llevar? Porque ese es nuestro Señor. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar.